Uno. Nosotros. ¡Bien! Nosotros somos el grupo 2, Fundamentos Biológicos sobre el Desarrollo y la Manifestación de la Fuerza. Y los integrantes somos... Fundamentos biológicos del desarrollo de la fuerza. ¿Por qué algunas personas son más fuertes que otras? La respuesta está en los mecanismos biológicos que hoy exploraremos. La fuerza no solo depende del tamaño muscular, sino de factores estructurales, nerviosos, hormonales y el ciclo de estiramiento-acortamiento. En esta exposición nos centraremos en los factores estructurales clave para entender cómo el músculo se adapta al entrenamiento. Factores estructurales. La hipertrofia muscular. A mayor grosor muscular, mayor fuerza. Estudios muestran que tras 2 meses de entrenamiento intenso, se observa crecimiento muscular. Eso lo dice Tech en 1988. ¿Cómo ocurre? Aumento de miofibrillas, más filamentos de actina y miosina. El crecimiento de tejido conectivo, está el colágeno, que representa el 7% del músculo, la expansión de fibras musculares, tamaño y posiblemente número. Proceso bioquímico. Desde la primera sesión de entrenamiento, el músculo inicia la síntesis de proteína tras un entrenamiento intenso. Primero hay degradación proteica, primeras 2 horas, luego sobrecompensación, aumento de síntesis de proteínas hasta 48 horas después. Esto le dice Kramer el 2000. Imaginen que el músculo es una casa en construcción. Cada entrenamiento es como entregar materiales. En este caso serían las proteínas. Primero se rompen paredes viejas, que sería la degradación, pero luego se construyen más fuertes. En ahí sería la hipertrofia. Por eso el descanso es clave. Sin él no hay crecimiento. Bueno, entender estos fundamentos nos ayuda a optimizar el entrenamiento, la intensidad y la paciencia. La hipertrofia tarda semanas en verse, pero empieza desde el día 1. El descanso y la nutrición son esenciales para la síntesis de proteínas. En el próximo capítulo exploraremos los factores nerviosos, listos para seguir fortaleciendo sus conocimientos. Yo les voy a hablar sobre las fibras musculares. Primero les explicaré sobre cómo están constituidas estas. Las fibras musculares se constituyen por miofibrillas, que estas a su vez están constituidas por una serie de unidades contráctiles llamadas sarcómeros. Estos se encuentran constituidos por filamentos de actina y miosina, que estas están situadas entre los llamados discos Z. Se cree que la contracción muscular se produce cuando el sarcómero se contrae, se crean puentes cruzados entre las proteínas actina y miosina, y esto produce el acortamiento de los discos Z entre sí, y por consiguiente se acorta el sarcómero que conlleva la contracción muscular. Ahora, hay que aclarar que la miosina en las fibras musculares no es exactamente igual su composición química y su estructura. Estas diferencias se denominan isoformas. Ahora, esto nos permite clasificar las fibras musculares en 3 tipos: la fibra explosiva o tipo 2B, las fibras rápidas 2A y las lentas, que es la fibra tipo 1, según la velocidad con la que hidrolizan el ATP. Las fibras rápidas generan más fuerza y se contraen más rápido, pero se fatigan antes. En cambio, las fibras lentas tienen una mayor resistencia a la fatiga, ya que tienen una mejor vascularización, pero estas usan la vía aeróbica para obtener más energía. Ahora, ya sabemos que la clasificación de las fibras musculares
va de acuerdo a la isoforma que tenga la miosina que se encuentra en los sarcómeros. Por ejemplo, la miosina que es capaz de hidrolizar rápidamente el ATP unas 600 veces por segundo se denomina miosina rápida. Por el contrario, la que hidroliza el ATP más lento, unas 300 veces por segundo, se denomina miosina lenta. Y por último, hay un tipo de isoforma de miosina que está en el intermedio entre la miosina rápida y la lenta. Además de los cambios estructurales en las fibras musculares, como la hipertrofia muscular, el entrenamiento de fuerza también genera cambios en el sistema nervioso, aumentando progresivamente la capacidad de nuestro cuerpo de levantar cargas más pesadas con el paso del tiempo. Lo primero que tenemos que saber es que nuestros músculos son controlados por unidades motoras, que básicamente son grupos de fibras musculares inervadas por una única neurona motora. Estas unidades motoras varían en tamaño. Las más grandes generalmente corresponden a las fibras musculares tipo 2 o de contracción rápida, y como resultado de la exposición a cargas pesadas mediante el entrenamiento de fuerza, nuestro sistema nervioso se adapta para reclutar estas unidades motoras más grandes y poderosas más eficientemente. Por otro lado, también se genera una adaptación neuromuscular, que es el área donde la neurona se conecta con la fibra, mejora la eficacia de la transmisión del impulso nervioso y permite que las fibras musculares respondan más rápidamente a las señales. También con el entrenamiento de fuerza, el sistema nervioso se vuelve más eficiente en aumentar la frecuencia de los impulsos nerviosos que envía a las fibras musculares, ocasionando que éstas se contraigan de manera más potente y sostenida. Sumando a lo anterior, el sistema nervioso aprende a sincronizar mejor la activación de las unidades motoras, lo que aumenta la capacidad del músculo de generar fuerza de forma más efectiva, ya que las fibras trabajan juntas en el movimiento adecuado. Otro aspecto más importante es la reducción de inhibición neural. Sabemos que los músculos, los tendones, tienen mecanismos de protección que limitan la cantidad de fuerza que se puede aplicar, pero conforme nuestro cuerpo se adapta al entrenamiento, el sistema nervioso reduce la acción de estos mecanismos protectores, permitiendo que el músculo genere más fuerza sin activarlo. Hablaré sobre los factores nerviosos que intervienen en el desarrollo de la fuerza. Cuando pensamos en fuerza muscular, solemos imaginar en músculos grandes y bien desarrollados. Sin embargo, ¿sabías que hay una gran parte del aumento de la fuerza dependiendo únicamente del tamaño del músculo? Notamos, no se deben tanto al crecimiento muscular, sino al sistema nervioso mejorando su capacidad para activar nuestros músculos. Las contracciones musculares se generan gracias a las motoneuronas, que son las encargadas de enviar impulso eléctrico de la médula espinal hasta las fibras musculares. Bueno, le voy a hablar sobre el ciclo de estiramiento y acortamiento, o sea, es un proceso biomecánico natural que ocurre cuando un músculo se estira rápidamente antes de contraerse. Este ciclo tiene tres fases: la fase excéntrica, que el músculo se estira; la fase isométrica, se detiene brevemente; y la fase concéntrica, el músculo se acorta para generar fuerza. Cuando esta secuencia ocurre rápidamente, la fuerza producida es mucho mayor que si la contracción concéntrica ocurre sola. Las evidencias científicas del SEA. Diversos estudios han demostrado la eficacia del SEA. La eficiencia mecánica: cuando usamos el SEA, la concentración concéntrica es de un 60% más eficiente, comparado con el 40% de la contracción aislada. Eso significa que gasta menos energía, o sea, oxígeno, realizando un mismo esfuerzo. Experimentos eléctricos. Si se estira el músculo justo antes de enviar un impacto eléctrico, la fuerza generada es mayor que si se hace sin un estiramiento previo. Saltos verticales. Los saltos con contramovimientos, o CMJ, donde los cuádriceps se estiran primero, logran una altura superior al salto desde la posición estática, SJ. La actividad eléctrica muscular durante el salto SMJ
el cuádriceps se activa un 35% menos y aún así el salto es 10 a 20% más alto que el J. La actividad eléctrica muscular durante el salto SMJ, el cuádriceps se activa un 35% menos y aún así el salto es de 10 a 20% más alto que el SMJ. Esto demuestra que el SEA es un mayor a la energía del cuerpo. ¿Por qué el SEA es el mejor en el rendimiento? Hay una única razón clara, porque existen dos mecanismos principales, que es el reflejo miostático y la energía elástica. El reflejo miostático es un reflejo involuntario del sistema nervioso, el cual el músculo que se estira responde contrayéndose más fuerte y más rápido. La energía elástica, durante la fase excéntrica, los músculos y los tendones almacenan energía como si fueran un resorte. Esa energía se libera en la fase concéntrica, aumentando la fuerza. Con el estiramiento, estos mecanismos mejoran. Los atletas entrenados demuestran una facilitación neural, es decir, su sistema nervioso mejora la respuesta muscular durante el SEA. El cambio en personas no entrenadas, el estiramiento puede ser incluso inhibir la concentración. Las adaptaciones mecánicas, además del sistema nervioso, los tendones, los músculos se vuelven más elásticos y eficientes, almacenando y liberando mejor la energía. El ciclo de entrenamiento y acortamiento es la clave para mejorar la fuerza y la velocidad y potencia. Entrena con inteligencia, trabaja tu técnica, potencia el reflejo natural de tu cuerpo. Activa tu fuerza explosiva con el entrenamiento SEA. El SEA es el camino a la potencia máxima. Gracias. Bueno, continuando con los temas ya expuestos, hoy le voy a hablar sobre el mecanismo hormonal en el desarrollo de la fuerza. Los mecanismos hormonales son la clave en la adaptación al entrenamiento de la fuerza. Los mecanismos vienen a ser como tipo mensajeros químicos que regulan el proceso, como la síntesis de proteína, como en las hormonas de crecimiento muscular y la recuperación. Y entre estos tenemos las más relevantes, que están como las hormonas anabólicas y las hormonas catabólicas. Bueno, las hormonas anabólicas promueven la síntesis de proteína, que por ejemplo vendría a ser la testosterona, la hormona del crecimiento. Y en la siguiente tenemos las hormonas catabólicas, que favorecen la degradación de proteínas, que vendría a ser como ejemplo el cortisol. Como siguiente punto tenemos las hormonas clave y sus efectos, que el primer punto sería las hormonas de crecimiento, que su función vendría a ser estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento muscular. Y su liberación vendría a ser aumentar el entrenamiento intenso, especialmente con series moderadas entre 6 a 10 repeticiones y con un poco de descanso entre 1 a 3 minutos y ejercicios multiarticulares. Como siguiente punto tenemos la testosterona, que su función vendría a ser anabólica por excelencia, mejorar la fuerza, la potencia y la recuperación. Su liberación vendría a ser, se eleva con cargas pesadas, como vendría a ser el 85%, alto volumen y cortos descansos. Como tercer punto tenemos el cortisol, que su función vendría a ser catabólica, que regula el estrés, pero en exceso degrada músculo. Su liberación vendría a ser aumenta con sesiones largas, altas repeticiones y recuperación insuficiente. Y como tercer número tenemos que vendría a ser la interacción y aplicación en práctica. Cómo optimizar las hormonas en un entrenamiento. En un entrenamiento vendría a usar cargas pesadas entre el 80% para la testosterona. Tener una combinación entre series que venga a ser explosiva, entre 30 a 60 repeticiones.
y evitar la sobrecarga, que ahí ya entraría el cortisol alto. Y en la recuperación tenemos tenemos descansos adecuados entre 3 a 5 minutos para la fuerza máxima y sueño y nutrición para las proteínas, que vendría a ser carbohidratos para apoyar la síntesis hormonal. Existen básicamente dos tipos de metabolismo. Si se basa en un proceso constructivo por el cual se fabrica nueva materia viva, hablamos de anabolismo. Se realiza mediante variadas reacciones químicas gracias a la transformación de las sustancias asimiladas durante la alimentación, dando lugar a sustancias nuevas que suelen ser más complejas y de composición muy variada. A esto se lo denomina síntesis de sustancias y requiere gasto de energía. El anabolismo sirve para la creación de materia propia y para la reserva de energía. El catabolismo, por el contrario, es un proceso destructivo mediante el cual se obtiene la energía contenida en las sustancias asimiladas. Se da cuando las moléculas de mayor complejidad son descompuestas en otras moléculas más pequeñas. Cuando esto sucede, se produce de manera simultánea la liberación de la energía que mantenía unida a la molécula original. Esta energía puede ser utilizada para realizar otras actividades vitales del organismo. En resumen de lo expuesto, indico lo siguiente. Los factores estructurales del desarrollo de la fuerza son dos: la hipertrofia muscular y la característica de las fibras musculares. La hipertrofia muscular se debe especialmente a un aumento en el número y en el tamaño de las miofibrillas. Esto se acompaña a un aumento en el tamaño, pero no en el número de las fibras musculares. Las fibras musculares se clasifican en tres: las lentas tipo 1, las rápidas, que son las 2A, y las explosivas, las 2B. Atendiendo a las características de la isoforma de la miosina, dependiente a su vez de las características del nervio motor que inerva a cada fibra. Las fibras musculares lentas tipo 1 se diferencian con respecto a las rápidas tipo 2A en que aquellas producen menor fuerza más lentamente, pero son más resistentes. Los factores nerviosos que intervienen en el desarrollo de la fuerza son la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular. Existen tres tipos de unidades motoras: las que inervan a las fibras musculares 2B, las que inervan a las fibras musculares 2A y las que inervan a las fibras musculares tipo 1. Durante las contracciones isométricas submáximas progresivamente crecientes, las unidades motoras se reclutan siguiendo el principio de la talla de tipo 1, tipo 2A y 2B. Durante los movimientos explosivos es muy probable que solamente se recluten selectivamente a una gran frecuencia de impulsos nerviosos las unidades motoras que inervan las fibras musculares 2B. El CEA, la contracción excéntrica aislada, se caracteriza por ser más potente que la contracción concéntrica aislada. Excéntrica, concéntrica. Ello podría ser debido a la intervención del reflejo miotáctico, a la capacidad de aprovechamiento de la energía que se ha almacenado en los músculos durante la contracción excéntrica, o a ambas cosas. La realización periódica de ejercicios de CEA se acompaña de una mejora de las prestaciones durante el CEA. Como último punto, hablamos también sobre las principales hormonas que favorecen directa o indirectamente de la síntesis de las proteínas, que son las hormonas de crecimiento, GH, la insulina, la somatomedinas y la testosterona. Bueno, concluyendo con nuestra exposición, lo que le queremos recomendar a todos los que están viendo nuestro video es que no sigan una rutina de un entrenador empírico que ven en TikTok, en YouTube. Normalmente tienen que apersonarse a personas estudiadas y que tengan la capacidad para poder instruirlas o enseñarles y desarrollar su capacidad física adecuadamente. Gracias.